Una cámara, el testigo más fiel que nos ayuda a inmortalizar un momento en una imagen o video. Este artefacto nos puede ayudar a guardar momentos tanto bellos como siniestros, pues hay quienes lo utilizan para retratar un paisaje o un momento con sus seres queridos, y quienes lo utilizan para fotografiar evidencia de un crimen o grabar los últimos momentos de vida de una persona, ya sea que estén reportando un incidente, o por qué no, porque quien esté perpetrando el homicidio sea la misma persona que sostiene la cámara. En este video veremos algunos de esos videos y fotos, desde imágenes con un contexto interesante hasta videos desde otro punto de vista de sucesos que ya conocemos de sobra. Bienvenidos al iceberg de la fotografía y videograbación. Franz Reichelt fue un sastre francés que, inspirado con diseños anteriores de Leonardo da Vinci, tenía la meta de fabricar un traje estilo paracaídas que le permitiera descender con suavidad desde grandes alturas. Tras un primer prototipo exitoso que había probado tirando maniquíes desde el quinto piso de su edificio, se enfocó en optimizar el diseño de su paracaídas primigenio para que pudiera ser utilizado en los primeros aviones como método salvavidas en caso de alguna emergencia. Desde lo alto de la Torre Eiffel, Franz probó con maniquíes su nuevo prototipo, pero los restos despedazados de los mismos en el suelo de la torre demostraron el fracaso rotundo del nuevo diseño. Pero pese a la evidencia que Franz tenía enfrente, argumentó que el fallo se debía a que los maniquíes no podían abrir los brazos para desplegar el traje por completo. Por ello, y tras firmar una carta responsiva donde deslindaba a cualquier persona de los daños que pudiera sufrir, Franz decidió probar el mismo su invento lanzándose desde el primer piso de la torre. Esa mañana del 4 de febrero de 1912, Franz saltó de la torre y, como si de una barra de plomo se tratase, impactó el suelo con tal fuerza que dejó una hendidura de 15 centímetros de profundidad. Contrario a como se podría creer, no murió por el impacto, sino que sufrió un paro cardíaco mientras caía. Los ojos ridículamente dilatados del cadáver de Franz reflejan el pavor que sintió antes de caer. Las cámaras que filmaban el momento nos dejan el video de la muerte de Franz, que a su vez fue la primera en la historia en ser registrada en video. Con un abrazo y aceptando su muerte inminente fue que se despidieron estos dos compañeros en un día de trabajo como cualquiera. El 29 de octubre de 2013, 4 ingenieros de la región de Oostendplaat, Países Bajos, fueron llamados a tratar problemas eléctricos en una de las torres eólicas. Dos de ellos se encontraban dentro de la gándola de la torre, mientras que los dos que vemos en la foto se encontraban en la parte superior externa de la misma. La situación se volvió adversa cuando un cortocircuito que ocurrió dentro de la gándola terminó provocando un fuerte incendio que bloqueaba la salida, ubicada en el mástil de la torre. La salida, que era accesible para los dos ingenieros que se encontraban en la gándola, les permitió salir antes de que el fuego se expandiera. Sin embargo, la situación fue diferente para los trabajadores que se encontraban en la parte superior, pues sus únicas opciones eran saltar al vacío o esperar a ser calcinados por el fuego. Tras un abrazo, seguramente lleno de impotencia y desesperación, ambos trabajadores murieron, cada uno aceptando un final diferente, pues uno de ellos fue consumido por el fuego, mientras que el otro murió tras impactar el suelo. El 9 de agosto de 1945 caería en Nagasaki la segunda y última bomba nuclear utilizada en la práctica. La bomba, que tomó la vida de más de 50.000 personas, era alimentada por un núcleo esférico de 6 kilos de plutonio. Es Harold Agnew a quien vemos en la foto cargando el núcleo de la bomba Fat Man. Y aunque Harold no fue la única persona que aprovechó la ocasión para retratarse cargando el núcleo, ya que era una práctica común entre los científicos que participaron en su creación, sí fue de las pocas fotografías que no fueron decomisadas, pues en palabras de Harold, el FBI no permitía la posesión de este tipo de imágenes por temas de seguridad nacional. Fue un 8 de diciembre de 1914 en el Panteón Francés de la Piedad, cuando en el homenaje póstumo de Francisco Ignacio Madero, Villa dedicó unas palabras a quien en su momento fue presidente de la República tras el exilio del presidente Díaz. Terminando el discurso dedicado a Madero, Villa rompe en llanto y aunque es la única fotografía que se tiene del caudillo llorando, es sabido que no tenía problema en dejarse llevar por este tipo de sentimientos, pues lloraba también por la muerte de los hombres que luchaban con él en el frente. Lo que en un inicio hubiera parecido un pequeño percance, se convirtió en poco tiempo en uno de los peores accidentes que ha vivido Corea del Sur en sus últimos años. El 16 de abril de 2014, el ferry Sewol, un navío en el que se encontraban casi 500 personas, la mayoría estudiantes que se encontraban de regreso de una excursión escolar,
se hundió cerca de la costa suroeste de Corea del Sur. En el momento D, las paredes del ferry comenzaron a inclinarse en un ángulo peligroso. No obstante, la escena era tranquila, nadie corría ni gritaba y solo esperaban las instrucciones del capitán, quien minutos antes les dijo que se resguardasen en sus camarotes. Tras un tiempo de analizar la situación del ferry, un oficial de transporte incitó al capitán del navío a anunciar el plan de evacuación. Lejos de escucharlo, el capitán esperó más tiempo para dar la orden, que según los sobrevivientes jamás fue emitida. Esto provocó que mientras el barco se volcaba sobre uno de sus costados, la mayoría de víctimas quedaran atrapadas en sus camarotes, esperando la llegada de las lanchas de salvamiento. Mientras esto sucedía y ante la posibilidad de un volcamiento inminente, tanto el capitán como 14 miembros más de la tripulación que iban a bordo del ferry decidieron abandonar la nave en el primer barco de salvamiento, dejando al resto de pasajeros a merced de una muerte segura en un despreciable acto de cobardía. Como una inspiración para dejar las drogas y el alcohol, Timothy Treadwell comenzó a encontrar la paz en el cuidado y la preservación de la vida silvestre, en especial la de los osos grizzly. Junto a su novia Amy, pasó años estudiándolos y con el paso del tiempo comenzó a interactuar con ellos, desarrollando un presunto trastorno de personalidad con el cual Timothy se sentía como un oso más. La hipersensibilidad que desarrolló hacia ellos le hacía pensar que los osos lo entendían y lo veían como uno más de la manada, por lo que Timothy se sentía con la libertad de poder interactuar físicamente con ellos, no respetando el espacio personal de los animales. Haber visto un par de osos pelear violentamente por una presa durante una de sus varias expediciones debió advertir a Timothy y Amy el peligro que suponía estar en el territorio de estos animales. Fue la noche del 5 de octubre cuando un grizzly de 4 metros de largo irrumpió en el campamento de la pareja. Amy, queriendo documentar la interacción de Tim con el oso, tomó la cámara y presionó grabar. Sin embargo, antes de retirar la tapa de la cámara, Amy se daría cuenta de que el oso no se encontraba en plan de calma, sino que por el contrario, lleno de rabia, comenzó a desgarrar y devorar a su pareja en vida. Sin en realidad mucho que hacer, Amy le gritaba a Timothy que fingiera estar muerto para que con suerte el oso lo dejara. Poco tiempo después, el silencio se hizo presente, solo para ser de nuevo interrumpido con gritos de dolor, pero ahora por parte de Amy. Era diciembre de 1914, transcurridos apenas 5 meses desde el inicio de la Primera Guerra Mundial. Las fuerzas aliadas y alemanas que luchaban en los frentes de Bélgica y Francia cesaron el fuego tras vocear un mensaje de paz. Ese 24 de diciembre, los sonidos de balas y explosiones fueron sustituidos por villancicos.
Ambos frentes, que hasta ese momento habían estado intercambiando fuego, acordaron una tregua que se extendería hasta al menos el día de Navidad. Los alemanes habían cesado el fuego y comenzado a celebrar entre ellos, pero fue el mensaje que vocearon al bando aliado: tú no disparas, nosotros no disparamos, lo que incitó a que los soldados de ambos frentes salieran de sus trincheras a pactar la tregua. Con escepticismo, los soldados se daban la mano, pero cuando estuvieron seguros que no era algún tipo de trampa, fue cuando realmente comenzó la tregua. Ambos frentes intercambiaron provisiones, fumaron cigarros, contaron historias, enterraron los cuerpos de los compañeros caídos, e incluso jugaron un partido de fútbol. El enfrentamiento se reanudó tras terminar la Navidad bajo amenazas de los generales, y aunque la negativa de los soldados era fuerte, los castigos por desobediencia les hicieron continuar el ataque al bando contrario, bando al que ya no veían como repleto de enemigos sin rostro, sino lleno de seres humanos con los que unas horas antes habían formado una amistad. El 6 de mayo de 1937, el estado de Nueva Jersey sería el testigo de la caída de la joya de la ingeniería de la Alemania nazi, con un espectáculo que iluminó con fuego el cielo. El Hindenburg fue un Zeppelin alemán construido en 1936 en honor al presidente Paul von Hindenburg, y que en su año de existencia fue la insignia de la ideología nazi, pues sobrevoló el Estadio Olímpico de Berlín minutos antes de la aparición de Adolf Hitler, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1936, con sede en Alemania. El Zeppelin fue originalmente diseñado para funcionar a base de helio. Sin embargo, las reservas mundiales estaban casi completamente a manos de Estados Unidos, quienes no aceptaron vender a Alemania. Fue hidrógeno lo que al final dio vida al Hindenburg, un elemento sumamente inflamable que terminó por destruir el Zeppelin. Hubo varias hipótesis sobre la causa del incendio del Zeppelin. La más aceptada fue que una chispa de electricidad estática provocada por un relámpago durante una tormenta, junto con el hidrógeno expulsado por el dirigible en la maniobra de atraque, provocaron la explosión que terminó con la vida de 35 personas y 35 víctimas. El 28 de junio de 1914 se desarrolló en territorio bosnio el atentado de Sarajevo, una serie de ataques que incluyeron el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. El archiduque y su esposa fueron víctimas de un atentado a manos de un joven de 20 años de origen serbio con motivaciones nacionalistas. El atentado, que ocurrió en pleno centro de Sarajevo, fue el causante del inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 y por tanto de la Segunda en 1939.